Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. El dinero compra algunas cosas, por eso cuando alguien compra tecnología y no la usa o no la sabe usar, está comprando contaminación ambiental. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en demostrar la ley de Morgan. Planteamos la solución en un programa de 43 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje, es decir, las librerías del sistema. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 10 a 43 vemos el espacio de trabajo llamado ley de Morgan. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 42 vemos la clase program. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 14 a 41, vemos el main. El main es un método principal del programa. Cuando el programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo usar y se busca el main, o sea, el inicio del programa. Entonces, dentro del main declaramos en la línea 16 un vector llamado A de tipo booleano tamaño 2 y con los valores de verdad y falso se inicializa. Recuerde que un vector es una estructura de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. Igualmente en la línea 17 creamos un vector llamado B de tipo booleano tamaño 2 y se inicializa con valores de verdad y falso. En las líneas 18 y 19 declaramos dos vectores, uno llamado C, el otro llamado D de tamaño 4 y de tipo booleano. Estos vectores serán la salida de datos. Como tenemos dos variables implicadas, es decir, las variables de A y B, entonces vamos a usar cuatro variables, 2 a la 2 es 4. En la línea 20 creamos una variable de tipo booleano llamada iguales y se inicializa en verdad en true. Recuerde que las variables booleanas solamente recibirán datos booleanos de verdad falso o 1, 0. En la línea 21 declaramos dos variables de tipo entero x, y que se usarán en los ciclos. En la línea 22 también una variable de tipo entero llamada count y se inicializa en 0. Funcionará como contador. Entonces la lógica de este programa es sencilla. Vamos a recorrer los vectores AB y hacer las respectivas comparaciones. Vamos a comparar verdad con verdad, verdad con falso, falso con falso, falso con verdad, etc. Esas comparaciones las hacemos entonces con la ley de Morgan. Recuerde que así como usted usa operaciones aritméticas, es decir, 4 más 5, y el computador le arroja 9, porque la unidad aritmética hace esto, usted puede hacer comparaciones con operadores lógicos, booleanos, el AND y el OR, y la unidad lógica del computador le retorna entonces la respuesta. Por eso aquí vamos a comparar la ley de Morgan, de que negación de A o B es igual a negación de A y negación de B. Entonces lo que se hace es que negación de A o B, todo este resultado se almacena en el vector C. Y negación de A y negación de B se almacena en el vector D. Y al finalizar comparamos los vectores C y D. Si estos vectores son iguales, quiere decir que la ley de Morgan se cumple. Vamos entonces a recorrer los vectores A y B y almacenar el resultado de las comparaciones en los vectores A y D. Para eso usamos ciclos. Entonces, entre las líneas 24 a 30 vemos dos ciclos anidados. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso, línea 24, vemos un ciclo for. Variable controladora x empieza en 0 y va hasta 1, ¿sí? X menor a 2. Se incrementa de 1 en 1. Recuerde que x más es similar a x le asigna x más 1. En la línea 25 vemos el segundo ciclo for. Variable controladora y empieza en 0 y va hasta 1 también.
dentro de este segundo ciclo. Entonces vemos que en la línea 26 al vector C en la posición cont le va a asignar la negación de lo que tiene el vector A en la posición X o lo que tiene el vector B en la posición Y. Con esto entonces esta es la primera parte de la comparación de la ley de Morgan. Recuerde que A en la posición X tiene un verdad o falso según el valor de X y B en la posición Y tiene verdad o falso según el valor de la Y. O sea que acá estamos comparando verdad o falso y eso se niega y se almacena en el vector C. Ahora en la línea 27 al vector D en la posición cod le asigna la negación de lo que tenga el vector A en la posición X y la negación de lo que tenga el vector B en la posición C, en la posición Y. Incrementamos la variable cont, es decir, a cont le asigna cont más 1 en la línea 28 y ya solamente resta por comparar los vectores CD. Entonces línea 31 a 36 vemos un ciclo for, va a ir de 0 a cont menos 1, es decir, x menor a cont, y vamos a recorrer ese vector. Entonces entre la línea 32 a 35 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, si lo que tiene el vector C en la posición X es diferente a lo que tiene el vector D en la posición X, entonces, en caso de ser cierto, línea 33 a la variable iguales le asigna falso. Y línea 34 damos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. Entonces, al finalizar línea 37, preguntamos. Si la variable iguales es igual a verdad, entonces imprima la ley de Morgan se cumple. Si no, imprima la ley de Morgan no se cumple. Recuerde que cuando usted tiene una variable booleana puede ahorrarse preguntar si igual es igual a true. Simplemente pone el nombre de la variable y listo. Y estamos usando el método write. El método write permite mostrar información por consola, es decir, para que se visualice a través de la pantalla del computador. Entonces simplemente se escribe console.write paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Entonces también se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso solamente estamos mostrando texto. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar si la ley de Morgan se cumple o no. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra